Son las 3 de la mañana. El aeropuerto de Nueva York está lleno de gente. Cientos de personas cargando maletas. Tomando café. Mirando las pantallas de salidas. Y casi todos los vuelos con destino a Europa están saliendo exactamente en ese momento. A las 2. A las 3. A las 4 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué las aerolíneas llenan aviones de personas en mitad de la noche para cruzar el océano más grande del mundo? ¿Por qué no simplemente salen de día, cuando es más cómodo, cuando la gente está despierta, cuando todo es más fácil? La respuesta no es lo que crees. No es solo por comodidad de los pasajeros. No es solo para que llegues descansado a tu destino. Hay razones técnicas, económicas y físicas detrás de esta decisión que las aerolíneas nunca te explican directamente. Y cuando las conozcas, nunca vas a ver un vuelo transatlántico nocturno de la misma manera. Bienvenido a Vuelo Secreto. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Este canal revela los secretos que están detrás de la aviación comercial. Y antes de que termine este video, dale like. Porque lo que vas a aprender hoy merece ese like. Bloque 1. El Atlántico no es un océano cualquiera. Primero necesitas entender con qué está tratando un avión cuando decide cruzar el Atlántico. El océano Atlántico entre Nueva York y Londres tiene aproximadamente 5.500 kilómetros de distancia en línea recta. Pero los aviones no vuelan en línea recta sobre el Atlántico. Vuelan siguiendo rutas específicas que cambian cada día. Esas rutas se llaman las pistas del Atlántico Norte. O en inglés, North Atlantic Tracks. Son un sistema de corredores aéreos que se trazan cada día de manera diferente dependiendo de un factor que lo controla todo sobre ese océano. La corriente en chorro. Bloque 2. La corriente invisible que mueve todo. La corriente en chorro es una banda de viento que circula a gran altitud sobre el Atlántico Norte. Viaja de oeste a este. De América hacia Europa. Y su velocidad es extraordinaria. En invierno, cuando es más intensa, la corriente en chorro puede alcanzar velocidades de hasta 400 km por hora. 400 km por hora de viento a favor. Ahora imagina lo que eso significa para un avión que viaja a unos 900 km por hora en condiciones normales. Con ese viento a favor, el avión puede alcanzar velocidades sobre el suelo de hasta 1.200 o 1.300 km por hora. Sin gastar un solo litro adicional de combustible. El viento simplemente lo empuja. En febrero de 2020, un vuelo de British Airways de Nueva York a Londres aterrizó en menos de 5 horas. El tiempo normal de ese vuelo es de aproximadamente 7 horas. 2 horas menos. Solo por posicionarse correctamente dentro de la corriente en chorro. Para una aerolínea, 2 horas menos de vuelo significa decenas de miles de litros de combustible ahorrados en un solo trayecto. Multiplicado por cientos de vuelos transatlánticos cada día, estamos hablando de millones de dólares en ahorro anual. Pero la corriente en chorro tiene un problema. Su posición exacta cambia todos los días. A veces está más al norte. A veces más al sur. A veces se divide en 2 ramas. A veces se debilita casi por completo. Por eso las pistas del Atlántico Norte se rediseñan cada día. 2 veces al día para ser exactos. Una vez para los vuelos que van de América a Europa. Y otra vez para los vuelos que van de Europa a América. Cada mañana, los controladores de tráfico aéreo de Gander en Canadá y Prestwick en Escocia se reúnen virtualmente para analizar los datos meteorológicos y trazar las rutas óptimas para ese día. Y ahí es donde aparece la primera conexión directa con el horario nocturno. Bloque 3, porque la noche es el momento perfecto. Los vuelos transatlánticos de América a Europa salen principalmente entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana. Y llegan a Europa entre las 6 y las 11 de la mañana hora local. Eso no es accidental. Tiene una lógica perfecta desde varios ángulos distintos. El primero es la corriente en chorro.
La posición y la fuerza de la corriente en chorro sobre el Atlántico Norte es más estable y predecible durante las horas nocturnas en ese sentido del viaje. Los meteorólogos y los planificadores de rutas pueden trazar con mayor precisión dónde estará la corriente durante esas horas. Lo que significa que las aerolíneas pueden planificar rutas que aprovechen al máximo ese viento a favor. El segundo ángulo es la llegada. Si un vuelo sale de Nueva York a las 10 de la noche y el viaje dura 7 horas, llega a Londres a las 10 o 11 de la mañana hora local. El pasajero baja del avión en el momento en que la ciudad está completamente activa. Los hoteles pueden hacer el check-in. Las reuniones de negocios pueden comenzar de inmediato. Los turistas pueden aprovechar el día completo. Si ese mismo vuelo saliera de día, llegaría a Londres en mitad de la noche europea. Los pasajeros llegarían a una ciudad dormida. Los hoteles no estarían listos. El día siguiente se perdería casi completamente por el jet lag. El tercer ángulo es el más importante desde el punto de vista económico. Y es el que las aerolíneas prefieren no explicar abiertamente. Bloque 4. El negocio que nadie te cuenta. Un avión comercial que está en el suelo no genera dinero. Solo lo pierde. Cada hora que un avión está estacionado en una puerta de embarque, la aerolínea está pagando tasas aeroportuarias, costos de personal en tierra, mantenimiento y depreciación del avión. Sin generar ni un centavo de ingreso. Por eso las aerolíneas tienen un objetivo fundamental en su operación. Mantener sus aviones en el aire tanto tiempo como sea posible cada día. Y aquí es donde el vuelo nocturno transatlántico se convierte en una pieza maestra de la planificación operativa. Un avión que hace rutas domésticas o de corto alcance durante el día en América puede terminar su último vuelo local a las 8 o 9 de la noche. En lugar de quedarse estacionado toda la noche sin generar ingresos, ese mismo avión puede tomar su tripulación, cargar pasajeros y cruzar el Atlántico durante las horas en que de todas maneras estaría inactivo. Llega a Europa a la mañana. Hace 1 o 2 vuelos europeos durante el día. Y regresa a América en la tarde o noche europea, llegando nuevamente para el inicio de las operaciones del día siguiente. El avión nunca duerme. Está en el aire prácticamente las 24 horas. Y cada hora en el aire es una hora generando ingresos. Este modelo operativo se llama rotación de flota. Y el vuelo transatlántico nocturno es uno de los elementos más eficientes de esa rotación. Cierre de la parte 1. Entonces ya entiendes las primeras capas de este secreto. La corriente en chorro que mueve los aviones más rápido de lo que cualquiera imagina. Las pistas del Atlántico Norte que se rediseñan cada día para aprovecharla. Y el modelo de negocio que hace que volar de noche sea más rentable que volar de día. Pero hay algo que no hemos tocado todavía. Algo que ocurre dentro de la cabina durante esas 7 u 8 horas sobre el océano oscuro. Algo que los pasajeros no ven. Y que tiene que ver con una de las reglas más importantes y menos conocidas de toda la aviación comercial. Lo que pasa con los pilotos durante un vuelo nocturno transatlántico, son las 2 de la mañana sobre el Atlántico. Debajo del avión hay 12.000 metros de oscuridad absoluta. No hay tierra. No hay luces. No hay nada. Solo el océano negro y el avión moviéndose a 900 kilómetros por hora en medio de la noche. Y en ese momento, en la cabina de mando, algo ocurre que los pasajeros nunca ven. Bloque 1. La regla que muy pocos pasajeros conocen. Los vuelos transatlánticos duran entre 7 y 9 horas dependiendo de la ruta y el viento. Y existe una regulación de aviación que dice algo muy claro. Ningún piloto puede estar en los controles de un avión comercial por más de un cierto número de horas continuas sin descanso obligatorio. En la mayoría de regulaciones internacionales, ese límite es de aproximadamente 8 horas de vuelo activo en un periodo de 24 horas. Pero hay un detalle que complica todo en un vuelo transatlántico nocturno. No es solo la duración del vuelo, es la hora del día en que ese vuelo ocurre. Volar de noche no es igual que volar de día desde el punto de vista fisiológico.
El cuerpo humano tiene un reloj biológico interno. Se llama ritmo circadiano. Ese reloj está programado para que el cuerpo esté en su estado de mayor alerta durante el día y en su estado de mayor somnolencia entre las 2 y las 5 de la mañana. Exactamente las horas en que un vuelo transatlántico nocturno está sobre la parte más remota del océano. Las investigaciones de la NASA y de varias autoridades de aviación han documentado que la fatiga de un piloto durante esas horas nocturnas puede afectar su tiempo de reacción, su capacidad de tomar decisiones y su atención de maneras que el propio piloto frecuentemente no percibe. El piloto no se siente cansado, pero sus capacidades cognitivas están disminuidas. Y eso en aviación es uno de los escenarios más peligrosos que existen. Bloque 2. La solución que cambia todo. Para resolver este problema, las aerolíneas que operan vuelos de largo alcance tienen un protocolo que la mayoría de pasajeros desconoce completamente. En los vuelos de más de cierta duración, típicamente más de 8 horas, el avión no lleva 2 pilotos. Lleva 3 o 4. 3 pilotos en vuelos de entre 8 y 12 horas. 4 pilotos en vuelos de más de 12 horas. Y el sistema funciona de la siguiente manera. Mientras 2 pilotos están en la cabina de mando, el tercero o el cuarto están durmiendo. No en sus asientos. No en la cabina de pasajeros. En una habitación secreta que la mayoría de personas que vuela regularmente nunca ha visto. Se llama la cabina de descanso de la tripulación. Bloque 3. La habitación secreta del avión. Dentro de un Boeing 777 o un Airbus A350, existe un espacio que no aparece en ningún mapa de cabina que se le entrega a los pasajeros. Está ubicado generalmente en la parte trasera del avión, sobre el nivel del techo de la cabina de pasajeros. Se accede por una escalera discreta que parece simplemente una puerta de servicio. Y adentro hay entre 2 y 6 literas individuales dependiendo del modelo del avión. Cada litera tiene un colchón, una almohada, cobijas, control de temperatura individual, luz de lectura y cortinas para dar privacidad. Algunos modelos también incluyen entretenimiento personal. Es un espacio pequeño. No es un hotel de lujo. Pero es lo suficientemente cómodo para que un piloto duerma entre 2 y 4 horas durante el vuelo. El protocolo típico en un vuelo transatlántico de 8 horas con 3 pilotos funciona así. El capitán y el primer oficial comienzan el vuelo juntos en la cabina de mando durante el despegue y las primeras horas del vuelo. Cuando el avión alcanza su altitud de crucero y la situación es estable, uno de ellos baja a descansar. El tercer piloto, llamado segundo oficial o piloto de relevo, sube a la cabina y ocupa ese asiento. 2 pilotos siempre en la cabina. Uno siempre descansando. Y el turno rota durante el vuelo para asegurarse de que todos llegan al destino con el descanso suficiente para manejar el aterrizaje con total capacidad. Bloque 4. Lo que pasa cuando el clima se pone peligroso. Pero los pilotos descansados no son el único desafío de un vuelo transatlántico nocturno. El Atlántico Norte es una de las regiones climáticas más impredecibles del planeta. Las tormentas sobre ese océano pueden ser de una violencia extraordinaria. Y de noche, los pilotos no pueden ver las nubes de tormenta con sus ojos. No pueden ver dónde empieza una celda de turbulencia severa y dónde termina. Por eso los aviones modernos tienen un sistema que se vuelve absolutamente crítico en esas condiciones. El radar meteorológico. Instalado en la nariz del avión, ese radar emite pulsos de energía que rebotan contra las partículas de agua dentro de las nubes. El sistema analiza esos rebotes y crea un mapa en tiempo real de todo lo que hay frente al avión. Las tormentas aparecen en rojo y magenta. Las zonas de lluvia moderada en amarillo y verde. Y el cielo despejado en negro. De noche, sobre el océano, ese radar es literalmente los ojos del piloto hacia adelante. Pero hay un tipo de peligro que el radar no puede detectar. Y que es especialmente frecuente sobre el Atlántico Norte. Se llama turbulencia en aire claro. Bloque 5. El peligro invisible del Atlántico.
La turbulencia en aire claro ocurre en zonas del cielo donde no hay nubes. No hay lluvia. No hay ninguna señal visible de mal tiempo. El cielo parece perfectamente tranquilo. Y de repente, sin ninguna advertencia, el avión entra en una zona de turbulencia severa. Esto ocurre principalmente en los bordes de la corriente en chorro. Cuando el aire de la corriente, que viaja a gran velocidad, choca con el aire circundante que está relativamente quieto, se crean zonas de turbulencia intensa que no tienen ninguna señal visible. El radar meteorológico no la detecta porque no hay partículas de agua que reflejen sus pulsos. Los sensores de temperatura y presión del avión no siempre la anticipan con suficiente tiempo. Y de noche, sobre el océano oscuro, cuando ocurre no hay nada que el piloto haya podido ver para anticiparla. Es por esto que en los vuelos transatlánticos siempre escuchas al capitán pedir que los pasajeros mantengan el cinturón de seguridad abrochado incluso cuando la señal de cinturones está apagada. No es un protocolo de rutina sin importancia. Es porque sobre ese océano, la turbulencia puede aparecer literalmente de la nada. En segundos. Sin ninguna advertencia previa. Y un pasajero sin cinturón en ese momento puede golpearse contra el techo del avión con suficiente fuerza para causar lesiones graves. Ha ocurrido en vuelos reales. Más de una vez. Cierre. Ahora conoces lo que ocurre en la cabina durante esas horas oscuras sobre el Atlántico. Los pilotos que se turnan para dormir en habitaciones que los pasajeros nunca ven. El radar que dibuja el mapa del clima invisible del océano. Y el peligro silencioso de la turbulencia que aparece sin aviso en el cielo más aparentemente tranquilo. Pero hay una pregunta que todavía no hemos respondido completamente. ¿Qué pasaría si todo esto fallara? Si el avión tuviera una emergencia real a mitad del Atlántico, a miles de kilómetros de cualquier tierra. ¿Cuáles son exactamente las opciones que tiene ese avión? Y hay un sistema de reglas que gobierna esa situación que muy pocos conocen. Se llama ETOPS. Y lo que significa cambia completamente la manera en que entiendes la seguridad de los vuelos transatlánticos. Estás a 4.000 kilómetros de Nueva York. A 3.500 kilómetros de Londres. Debajo tuyo hay 12.000 metros de océano oscuro. Y uno de los motores del avión acaba de apagarse. ¿Qué hace el piloto? ¿Hacia dónde va el avión? ¿Existe algún aeropuerto cerca en medio del Atlántico? La respuesta a esas preguntas está en un sistema de reglas que revolucionó completamente la aviación transatlántica. ¿Y qué hace posible que hoy vuele sobre ese océano en aviones de solo 2 motores sin que nadie lo considere un riesgo extraordinario? Bloque 1. La regla que cambió todo. Durante décadas, la aviación comercial tuvo una norma muy clara sobre los vuelos sobre océanos y regiones remotas. Solo los aviones con 3 o 4 motores podían hacerlo. La lógica era simple. Si un motor falla sobre el océano y solo tienes 2, te quedas con 1. Si ese segundo motor también falla, no tienes nada, y en medio del Atlántico, sin tierra a la vista, eso significa una catástrofe. Por eso durante años, las rutas transatlánticas eran dominadas por aviones como el Boeing 747 con 4 motores o el Lockheed L-1011 con 3. Los aviones de 2 motores simplemente no tenían permitido alejarse demasiado de tierra firme. Pero en los años 80, algo cambió. Los motores de los aviones se volvieron extraordinariamente confiables. La tecnología de fabricación mejoró hasta el punto en que la probabilidad de que un motor moderno falle en pleno vuelo se volvió casi infinitesimalmente pequeña. Y las aerolíneas comenzaron a presionar a las autoridades de aviación con una pregunta lógica. Si los motores son tan confiables, ¿por qué seguimos exigiendo 3 o 4 para cruzar el océano? La respuesta fue un sistema de certificación llamado ETOPS. Bloque 2, ¿qué es ETOPS y por qué lo cambia todo? ETOPS significa Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards. En español, normas de rendimiento operacional para aviones bimotor de largo alcance.
Es un sistema de certificación que le permite a un avión de 2 motores alejarse de un aeropuerto alternativo de emergencia hasta una distancia que se mide en minutos de vuelo con un solo motor funcionando. Y ese número de minutos es la clave de todo. Un avión con certificación ETOPS 180, que es la más común actualmente, puede volar hasta 180 minutos de distancia de cualquier aeropuerto de emergencia usando un solo motor. 180 minutos. 3 horas volando con un solo motor hasta el aeropuerto alternativo más cercano. Eso le da a los aviones bimotor modernos la capacidad de cruzar prácticamente cualquier océano del mundo. Porque en casi cualquier punto del Atlántico Norte siempre hay algún aeropuerto, en Islandia, en las Azores, en Groenlandia, en Irlanda, a menos de 180 minutos de vuelo con un motor. Pero la certificación ETOPS no es algo que cualquier avión puede obtener simplemente solicitándola. Exige requisitos extraordinariamente estrictos. Bloque 3. Los requisitos que muy pocos conocen. Para que un avión obtenga la certificación ETOPS, cada sistema crítico a bordo debe tener redundancia completa. No solo los motores. Los sistemas hidráulicos. Los sistemas eléctricos. Los sistemas de presurización. Los sistemas de navegación. Bloque 5. El peligro invisible del Atlántico. La turbulencia en aire claro ocurre en zonas del cielo donde no hay nubes. No hay lluvia. No hay ninguna señal visible de mal tiempo. El cielo parece perfectamente tranquilo. Y de repente, sin ninguna advertencia, el avión entra en una zona de turbulencia severa. Esto ocurre principalmente en los bordes de la corriente en chorro. Cuando el aire de la corriente, que viaja a gran velocidad, choca con el aire circundante que está relativamente quieto, se crean zonas de turbulencia intensa que no tienen ninguna señal visible. El radar meteorológico no la detecta porque no hay partículas de agua que reflejen sus pulsos. Los sensores de temperatura y presión del avión no siempre la anticipan con suficiente tiempo. Y de noche, sobre el océano oscuro, cuando ocurre no hay nada que el piloto haya podido ver para anticiparla. Es por esto que en los vuelos transatlánticos siempre escuchas al capitán pedir que los pasajeros mantengan el cinturón de seguridad abrochado incluso cuando la señal de cinturones está apagada. No es un protocolo de rutina sin importancia. Es porque sobre ese océano, la turbulencia puede aparecer literalmente de la nada. En segundos. Sin ninguna advertencia previa. Y un pasajero sin cinturón en ese momento puede golpearse contra el techo del avión con suficiente fuerza para causar lesiones graves. Ha ocurrido en vuelos reales. Más de una vez. Cierre. Ahora conoces lo que ocurre en la cabina durante esas horas oscuras sobre el Atlántico. Los pilotos que se turnan para dormir en habitaciones que los pasajeros nunca ven. El radar que dibuja el mapa del clima invisible del océano. Y el peligro silencioso de la turbulencia que aparece sin aviso en el cielo más aparentemente tranquilo. Pero hay una pregunta que todavía no hemos respondido completamente. ¿Qué pasaría si todo esto fallara? Si el avión tuviera una emergencia real a mitad del Atlántico, a miles de kilómetros de cualquier tierra. ¿Cuáles son exactamente las opciones que tiene ese avión? Y hay un sistema de reglas que gobierna esa situación que muy pocos conocen. Se llama ETOPS. Y lo que significa cambia completamente la manera en que entiendes la seguridad de los vuelos transatlánticos. Estás a 4.000 kilómetros de Nueva York. A 3.500 kilómetros de Londres. Debajo tuyo hay 12.000 metros de océano oscuro. Y uno de los motores del avión acaba de apagarse. ¿Qué hace el piloto? ¿Hacia dónde va el avión? ¿Existe algún aeropuerto cerca en medio del Atlántico? La respuesta a esas preguntas está en un sistema de reglas que revolucionó completamente la aviación transatlántica. Y que hace posible que hoy vuele sobre ese océano en aviones de solo 2 motores sin que nadie lo considere un riesgo extraordinario. Bloque 1. La regla que cambió todo. Durante décadas, la aviación comercial tuvo una norma muy clara sobre los vuelos sobre océanos y regiones remotas.
Solo los aviones con 3 o 4 motores podían hacerlo. La lógica era simple. Si un motor falla sobre el océano y solo tienes 2, te quedas con uno. Si ese segundo motor también falla, no tienes nada, y en medio del Atlántico, sin tierra a la vista, eso significa una catástrofe. Por eso durante años, las rutas transatlánticas eran dominadas por aviones como el Boeing 747 con 4 motores o el Lockheed L-1011 con 3. Los aviones de 2 motores simplemente no tenían permitido alejarse demasiado de tierra firme. Pero en los años 80, algo cambió. Los motores de los aviones se volvieron extraordinariamente confiables. La tecnología de fabricación mejoró hasta el punto en que la probabilidad de que un motor moderno falle en pleno vuelo se volvió casi infinitesimalmente pequeña. Y las aerolíneas comenzaron a presionar a las autoridades de aviación con una pregunta lógica. Si los motores son tan confiables, ¿por qué seguimos exigiendo 3 o 4 para cruzar el océano? La respuesta fue un sistema de certificación llamado ETOPS. Bloque 2, ¿qué es ETOPS y por qué lo cambia todo? ETOPS significa Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards. En español, normas de rendimiento operacional para aviones bimotor de largo alcance. Es un sistema de certificación que le permite a un avión de 2 motores alejarse de un aeropuerto alternativo de emergencia hasta una distancia que se mide en minutos de vuelo con un solo motor funcionando. Y ese número de minutos es la clave de todo. Un avión con certificación ETOPS 180, que es la más común actualmente, puede volar hasta 180 minutos de distancia de cualquier aeropuerto de emergencia usando un solo motor. 180 minutos. 3 horas volando con un solo motor hasta el aeropuerto alternativo más cercano. Eso le da a los aviones bimotor modernos la capacidad de cruzar prácticamente cualquier océano del mundo. Porque en casi cualquier punto del Atlántico Norte, siempre hay algún aeropuerto, en Islandia, en las Azores, en Groenlandia, en Irlanda, a menos de 180 minutos de vuelo con un motor. Pero la certificación ETOPS no es algo que cualquier avión puede obtener simplemente solicitándola. Exige requisitos extraordinariamente estrictos. Bloque 3. Los requisitos que muy pocos conocen. Para que un avión obtenga la certificación ETOPS, cada sistema crítico a bordo debe tener redundancia completa. No solo los motores. Los sistemas hidráulicos. Los sistemas eléctricos. Los sistemas de presurización. Los sistemas de navegación.